Middenheim, famosa por su inexpugnabilidad y su ubicación en la cima del poderoso Fauslag, que fue golpeado por el puño de Ulrich, impone su autoridad a todos los que se encuentran bajo su imponente presencia. Fue tallada en roca viva por la inigualable habilidad de los enanos, y es una impresionante ciudad-fortaleza donde Ulrich, el dios de la guerra, el invierno y los lobos, reina de forma suprema. La sagrada llama eterna arde pura y brillante en el corazón de una ciudad famosa en todo el viejo mundo, azotada por sectas oscuras, mercaderes competitivos y sediciosos intrigantes. En este lugar hay poco espacio para los héroes y menos para los perdedores. Pero tal vez unos oportunistas astutos con voluntad y agallas para hacerse con un pedacito de algo mejor podrían tener una oportunidad. Esto es la reseña de Middenheim, la ciudad del lobo blanco. Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de 5 Minutos Roll, bienvenidos a una nueva reseña, ya lo hemos mencionado, reseña dedicada a Middenheim, la ciudad del lobo. Nuevo suplemento para Warhammer Fantasy, cuarta edición, publicado próximamente en castellano de manos de la editorial Debir y originalmente en inglés de manos de la editorial Cubicle 7. Este suplemento ha sido escrito por varios autores, no cuenta con uno solo, los cuales serían Dave Allen, Jim Bambra, Paul Cockburn, Greme Davis y Son Masterson. Todas estas manos han puesto su granito de arena para la realización de este suplemento de ciudad, otro suplemento de ciudad como ya lo era el de Altdorf, el cual reseñamos hace algunas semanas, pero que aunque reseñamos el de Altdorf antes, Middenheim, la ciudad del lobo, fue publicado originalmente antes que el de Altdorf. De hecho, este sería el suplemento que establecería la manera de Cubicle 7 de hacer suplementos dedicados a ciudades, que luego han seguido Altdorf y otros suplementos futuros que iremos viendo en estas reseñas, dedicados, como digo, a ciudad. Un suplemento, por tanto, que vamos a proceder a reseñar a continuación, pero como siempre me vais a permitir 5 segunditos para dar los avisos oportunos. Primero, todo lo que vais a ver en esta reseña, tanto el PDF como el libro en físico, está en inglés. Eso es porque estamos realizando la reseña antes de su publicación en castellano y porque personalmente sigo la línea en inglés y tengo los contenidos en inglés. Así que no vais a ver el PDF en castellano, no vais a ver la edición física en castellano, pero bueno, es extrapolable a lo que saque Debir en nuestro país. Si lo queréis adquirir, os recomiendo nuestra tienda patrocinadora badarroll.com, la cual vais a encontrar el enlace en la cajita de descripción del vídeo de YouTube o bien en la cajita de descripción del podcast en iVoox. Dicho todo esto, pasamos a reseñar este suplemento de Middenheim, la ciudad del lobo, y tranquilos, sin spoilers sobre el enemigo interior. Sacamos la sábana y comenzamos nuestra reseña hablando de la edición y la presentación visual de este suplemento. Mantenemos los mismos estándares de calidad tanto en edición como en presentación visual a los que nos tiene acostumbrados Cubicle 7, nos tiene acostumbrados Debir para este nuevo libro. Básicamente tenemos un libro en tamaño A4, tapa dura, 157 páginas de contenido útil, con algunas, a todo color por supuesto, con algunas pijadas, ¿no? Como el filtro UV o brilli, como a mí me gusta llamarlo, para destacar algunos elementos de la portada, de la contraportada, como pueda ser el título, ¿de acuerdo? O algunas indicaciones de qué consiste este libro. En su interior vamos a encontrar, en el interior de las portadas, dos mapas. Los dos son de la ciudad de Middenheim, uno es para el director de juego, el otro para los jugadores. Hay un cierto grado de abstracción, no se trata de mapas uno a uno, pero son mapas tremendamente detallados que nos presentan de un vistazo y de una forma muy muy currada el aspecto y la distribución por distritos que tiene la ciudad de Middenheim. Como vemos, este sería el del director de juego, este el de los jugadores, con muchos menos numeritos e indicaciones, ya que no tienen por qué conocer esos distritos, esas localizaciones. La maquetación, bueno, pues texto a doble columna. No hay ningún inconveniente en este sentido, aunque la edición en inglés he encontrado algún que otro fallo, algún que otro gazapo, algún texto que debiera estar en un formato de letra, en una fuente concreta de letra, pues se les ha escapado y ha aparecido en otra fuente de letra distinta. Bueno, son los menos, pero algo de eso hay. Quizá donde yo puedo poner un poquito más el dedo en la llaga, me parece sí un fallo más sangrante, es en el hecho de que la estructura del libro sigue un orden con cierta lógica, puesto que el grueso está pensado
en describirnos la ciudad y sus distritos y sus localizaciones, no entiendo muy bien por qué cuando termina de describirnos la ciudad, sus distritos y sus localizaciones, para pasar a hablarnos de los alrededores, siguiendo la misma estructura básica, se ve interrumpido ese contenido por tres páginas realmente de bestiario actualizado con criaturas de Middenheim, cuando es un contenido que perfectamente podrían haber introducido en la parte final del libro en forma de apéndice, como tantos otros elementos que tiene el propio suplemento en ese formato de apéndice. No le encuentro sentido a poner esto aquí, en este punto del libro, seguir la misma estructura que estaba siguiendo y en su lugar interrumpirlo para ponerlo entre medias. Más allá de este detallito en cuestión, bueno, pues como decía, el libro a todo color, plagado de ilustraciones de gran calidad, algunas de las cuales, la mayoría, todas las que tienen que ver con penejotas, son en blanco y negro, como nos tienen acostumbrados, pero todo lo que no son penejotas aparecen con ilustraciones a color. Quizá por ponerle alguna pega podríamos haber exigido o haber solicitado, deseado, mejor dicho, más ilustraciones de las diversas localizaciones que aparecen aquí presentadas. No todas, sería imposible, pero sí unas cuantas más del pequeño puñado que realmente nos muestran. Aparte de todo esto, no tengo nada más que decir de la edición y la presentación visual de este suplemento. El objetivo de este suplemento, de este libro, es ofrecer a los directores de juego un entorno de campaña, Middenheim y sus alrededores, en el que ubicar sus aventuras, su campaña de larga duración, valiéndose de todos los penejotas, semillas de aventura, subtramas subyacentes que encontrarán presentes en el libro. Se trata, por ende, al fin y al cabo, de un material, un recurso dedicado a los directores de juego. ¿Podría un jugador leerse este libro? Uno podría tener la tentación de afirmar o responder positivamente a esa pregunta, pero no lo recomendaría. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que leer este libro les ayudaría como jugadores a nutrirse de gran parte del trasfondo de esta ciudad, a conocerla mejor y a poder sentirse más integrados y mejor inmersos en la partida y en las idiosincrasias de la ciudad, gran parte de toda esa información de trasfondo que ayudaría a los jugadores está imbricada, está mezclada con las semillas, los ganchos y secretos que van a servir al director de juego para nutrir sus aventuras y sus campañas. Por ende, este es un libro dedicado exclusivamente para los directores de juego, al que los jugadores no debieran acercarse, mi recomendación al menos, y en el que, bueno, como directores de juego tendríamos que nosotros proporcionarles esa información sesgada, ¿de acuerdo? Eliminando todas esas informaciones que no nos interesa que conozcan, en vez de directamente proporcionarles el libro en cuestión. Con esta idea en mente, lo que nos vamos a topar los directores de juego es posiblemente una de las publicaciones más interesantes de esta línea de juego, de esta cuarta edición de Warhammer Fantasy. ¿Por qué? Bueno, es la primera vez que recibimos un suplemento a lo largo de esta línea que nos va a proporcionar un entorno de campaña, un trasfondo que no está relacionado con la provincia de Reikland. Manual básico, la caja de inicio, las aventuras, los primeros volúmenes de la campaña del enemigo interior, todos tenían lugar en la provincia de Reikland y todo el foco estaba puesto en esa región en concreto, por más que el imperio es mucho más grande y contiene muchas más provincias. Bueno, esta va a ser, como digo, la primera vez que conozcamos ese otro lado, fuera de las fronteras de Reikland, en concreto Middenland y en concreto la ciudad de Middenheim y sus alrededores. Una ciudad que es la segunda o tercera más importante del imperio y que además es bastante particular. Desde sus inicios ha sido una de las ciudades más particulares y desde luego más interesantes a la hora de ambientar aventuras y campañas largas en este juego, en este universo. Middenheim se ubica en lo alto de un promontorio rocoso, conocido como la Fauslag, ¿vale? Y está rodeada por acantilados. Al mismo tiempo, esos acantilados están rodeados por un inmenso bosque salvaje, conocido como el Dragwall, habitado por hombres bestia, mutantes y también elfos silvanos. Tiene la particularidad de ser una ciudad que hasta el momento, a lo largo de su historia, nunca ha sido conquistada. Precisamente por lo difícil de su acceso y de la orografía del terreno en la que
está asentada, pero sus habitantes tienen la leyenda de que mientras la llama sagrada de Ulrich arda en el templo de la divinidad, la ciudad no caerá. Bueno, esto que sea verdad o no está por ver. Lo importante que nos tiene que proporcionar esa leyenda es el hecho de que evidentemente esta es una ciudad en la que Ulrich, la divinidad de la guerra, el lobo blanco, tiene una gran relevancia. Y es que es el patrón de la ciudad. De hecho, bueno, toda la leyenda fundacional de la misma tiene que ver con que Ulrich, que si escogió la localización para que los teutógenos levantasen aquí la ciudad, algo en lo que no me voy a meter en este momento, descubrirlo vosotros leyendo el libro. Lo importante es que aquí el culto de Sigmar es minoritario. Tal es así que este es el lugar donde tienen la sede, bueno, los caballeros del lobo blanco, dedicados a esta divinidad en concreto, el sacerdocio de Ulrich, con Ar Ulrich a la cabeza, el principal sumo sacerdote de este clero. Es un agente, esta es la localización del imperio, posiblemente la única, una de las pocas, donde Sigmar no es tan preponderante y donde de hecho se atreven a afirmar en la vía pública y sin ningún tipo de consecuencias que Sigmar no es una divinidad. Sigmar fue seguramente alguien muy importante, sí, fundó el imperio, todo lo que tú quieras, pero era un ser humano. Ulrich es una divinidad. Evidentemente esto calienta mucho los ánimos entre los sigmaritas, así que tenemos aquí un conflicto religioso en el que, al contrario que sucede en todos los otros lugares del imperio, aquí los seguidores de Sigmar son la minoría, son los que están perseguidos, y en cambio los seguidores de Ulrich, del Lobo Blanco, son los que tienen toda la fuerza y todo el poder, como no puede ser de otra manera, ya que es su ciudad. Todo esto se va juntando con la propia idiosincrasia de la gente y de sus habitantes. Desde su pasado, Middenheim ha sido una ciudad, y Middenland en concreto, toda la región, pero sobre todo Middenheim, ha sido una ciudad con un fuerte sentido identitario. Se podría considerar que sería la Cataluña, el País Vasco del universo de Warhammer Fantasy, salvando las distancias, evidentemente, porque este siempre ha sido un cierto nido de secesionismo. Hay mucha gente dentro de Middenheim, y esto evidentemente genera tantos otros conflictos, que conspira o que promueve la idea de convertirse en un reino independiente, abandonar el imperio. Esto es así porque a lo largo de su historia, como decía, la ciudad y los habitantes de la ciudad nunca han estado a favor de la unificación del imperio. De hecho, antes de que el imperio se fundase, la tribu de los teutógenos, de la cual descienden la gente de Middenland, fueron de esas pocas tribus que se negaron a unirse a Sigmar, y que no fue hasta que recibieron una señal de Ulrich que se adscribieron a la causa de el humano más importante de la historia de la humanidad dentro del universo de Warhammer Fantasy, ¿no? Todo ello siempre debido a una serie de rivalidades que mantenían con la tribu de los Umberógenos, de la cual descienden los reiklandeses, en la cual surgió Sigmar. Bueno, ya veis que todo esto es mucho más complejo, ¿vale? Pero es importante porque mientras que a lo mejor en una partida de Altdorf, ubicada en Altdorf, teníamos un entorno en el que los revolucionarios siempre abogaban por la consecución de derechos y cosas por el estilo, en Middenheim esos mismos revolucionarios, por lo que suelen promover o trabajar, es por una Middenheim libre, por abandonar el imperio, por escindirse del imperio. Y como digo, han sido numerosas las ocasiones en las que esa unificación del imperio se ha visto puesto en duda, y Middenheim siempre ha tenido una posición bastante tibia, si no directamente independentista, hasta las señales o determinadas señales por parte de su divinidad patrona, por parte del Lobo Blanco, por parte de Ulrich. Al mismo tiempo es una ciudad que es diferente, mientras que en otros lugares del imperio los cazadores de brujas tienen prácticamente una gran cantidad de poderes y derechos para perseguir a los usuarios de la magia. En Middenheim siempre se ha considerado una ciudad bastante abierta a la magia. De hecho, ellos tienen un poco la historia, la teoría de que antes de que en Altdorf se establecieran los colegios de la magia, ya en Middenheim se estaba enseñando magia a los humanos. Siempre ha tenido una visión más
más positiva hacia los usuarios de la magia que en otras localizaciones del Imperio. Esto siempre, bueno, pues ha hecho que desde fuera se la acuse, ¿no? de ser un nido de brujas. Y aunque en ocasiones ha sido cierto, en otras ocasiones no es así. Como estamos viendo, por ende, este entorno de campaña al final lo que nos va a presentar es una ciudad cuya idiosincrasia rompe bastante con lo que hemos estado viendo en Reikland, con lo que podemos entender que es una ciudad imperial estándar. De hecho, Middenheim es bastante única y por eso creo que es uno de los entornos más interesantes, porque seguimos estando en el Imperio, no hemos salido del Imperio, pero la forma de ser, la cultura, la propia estructura social de la gente de esta ciudad en concreto es muy diferente a lo que hemos visto hasta el momento. Este es un caldo de cultivo perfecto para la presentación de tramas o subtramas que sirva a los directores de juego para crear campañas de larga duración. El juego nos presenta varias, algunas de ellas las desarrolla con ciertos ejemplos de cómo podrían ir sucediéndose los acontecimientos en esa campaña de larga duración, otras simplemente se nos deja todo ese material de trasfondo y ya nosotros veremos si queremos aprovecharlo o no, queremos explorar esa idea. Podemos hacer campañas con lo que se nos proporciona aquí, tan mundanas como simplemente una guerra entre organizaciones criminales, todo lo que tiene que ver con los bajos reyes o los reyes del submundo de la ciudad de Middenheim, una serie de líderes criminales bastante carismáticos, cada uno con su territorio, en el cual la ley que ellos establecen es más temida o más respetada que la del propio Graf de la ciudad. Ya digo que puede ser algo tan mundano como esto y generar toda una campaña que tenga que ver con con los tejemanejes, las guerras, las intrigas, las operaciones secretas de todos estos reyes del submundo, de estos criminales. Podemos hacer campañas más centradas en el enemigo interior, es decir, en las fuerzas, las sectas, los cultos de seguidores del caos. La ciudad tiene presencia de la mano púrpura, aunque todo esto lo explico mejor un poquito después. De, por ejemplo, la corona roja, la cual ha localizado o está localizando a un líder poderoso entre los hombres bestia que sea capaz de unir a las tribus y acabar conquistando la propia ciudad de Middenheim, ¿no? Podríamos construir toda una campaña. De hecho, este es uno de los ejemplos en los que se nos presenta en el libro de cómo podrían ser los acontecimientos para que los jugadores acabasen deteniendo esa conspiración para finiquitar la ciudad de Middenheim, para que cayese en manos de los hombres bestia y por ende del caos. O incluso podríamos generar una campaña que tenga que ver no con el caos, no con elementos más mundanos, sino con antiguos males, antiguos enemigos de la propia ciudad de Middenheim. De hecho, hay una en marcha, hay una que se presenta, que es esta que tiene que ver con los portadores de la sangre, que es ni más ni menos que seguidores de Bábracos, un liche o ente no muerto de la antigüedad que nunca se ha sabido muy bien qué es, cuyo origen se remonta a antes del Imperio y que, al igual que sucede con otras entidades de este estilo, como era el propio Nagas del universo, de este mismo universo de Warhammer Fantasy, ¿no? Son estos seres que parece que cada cierto tiempo aparecen, se les consigue destruir, pero nunca es definitivo y siempre encuentran la manera de volver y regresar. Bueno, pues el propio libro nos va prestando y nos va presentando y nos va dejando perlitas de cómo sus seguidores están entregando una serie de pulseras, de collares, de bisutería, de cristales, que poco a poco están ayudando a que Bábracos, ese antiguo azote de la ciudad de Middenheim, regrese de entre los muertos y pueda acabar con la ciudad de una vez por todas. Las señales están ahí, la enfermedad que se empieza a extender por los pueblos aledaños a la ciudad, enfermedades incurables que pronto se convertirán en una plaga, el resurgir o el resucitar de muertos a lo largo y ancho de los cementerios de Middenland. Bueno, pues todos estos elementos son campañitas, son subtramas que aparecen en este libro presentadas, que nos proporcionan, algunas como digo ya nos desarrollan un poquito más y que nosotros como directores de juego podemos trabajar
para hacer una campaña de larga duración. La más importante, no obstante, y es donde se halla, a mi juicio, el principal defecto o inconveniente que le vamos a poder encontrar a este libro de Middenheim, La ciudad del lobo blanco, tiene que ver con todo lo que está relacionado con la familia gobernante, con la familia del Graf de la ciudad. Y es que en este libro no vamos a encontrarnos mucha información de la corte de Middenheim. Nos van a hablar, sí, del Graf Boris Todbringer, de cómo está en horas bajas, de cómo tiene 3 herederos y ninguno parece ser apropiado para sucederle en el trono, de cómo recientemente ha perdido a su segunda esposa, de los tejemanejes que se traen algunos de sus cortesanos y de por qué este siempre ha tenido problemas para concebir hijos. Todo esto, sí, a ver, se nos van a dar perlas, se nos van a dar toques de información aquí y allá a lo largo del presente libro, hasta el punto de que se suelta algún que otro spoiler de la campaña del enemigo interior, debo advertirlo, pero no se va a explorar toda esta intriga en este libro. Como digo, se va a explorar todo ello en el tercer libro de la campaña del enemigo interior, En poder detrás del trono. Es decir, aquí sí se nos habla y se nos mencionan algunos cortesanos de renombre, las principales cabecillas de la familia Todbringer, que son los gobernantes de Middenheim, y que algo está sucediendo. Pero, para saber esas respuestas, necesitamos ese otro libro. ¿Por qué? Pues porque ese tercer libro, toda la trama de la campaña, gira en torno precisamente a estas intrigas, a estos acontecimientos que hay en la corte del Graf Boris Todbringer, en la corte de Middenheim. Es decir, estamos aquí ante un suplemento que complementa al tercer capítulo de la campaña El enemigo interior. Funciona como libro independiente, evidentemente, pero si queremos tener la imagen completa, si queremos tener la información completa de Middenheim, vamos a necesitar también ese tercer capítulo, Poder detrás del trono de la campaña del enemigo interior, así como me atrevería a decir que su companion. Es decir, 3 libros en total para tener la imagen completa de Middenheim. Esto creo puede ser un defecto para mucha gente. Está hecho así, pero es que el libro, tal y como está escrito, está presentado, está pensado para que toda la información sea relevante o se entienda que es como está la ciudad momentos antes de que tenga lugar los acontecimientos o durante los acontecimientos de ese tercer capítulo de la campaña. Si queremos ambientar nuestras aventuras antes de la campaña o después de la campaña del enemigo interior, vamos a tener que hacer algunos ajustes. Se nos proporcionan consejos al respecto, por ejemplo, si la vamos a hacer antes y vamos a tener a nuestros personajes correteando por Middenheim antes de los acontecimientos de ese tercer capítulo de la campaña, sí se nos dice, oye, este PNJ, este y este otro son esenciales para que puedas dirigir luego posteriormente ese libro. Así que estos manténlos alejados de los personajes o evita como sea que mueran antes de tiempo. Estos otros juegan algún papel, pero es un papel menos relevante, así que no es necesario que estén presentes a posteriori. Puedes hacer con ellos lo que quieras. Y si la vas a dirigir después, bueno, pues te van a dar consejos de cómo cambiaría un poco la ciudad de Middenheim después de que se descubra lo que ha estado sucediendo en la corte de la propia ciudad, ¿no? Cómo podría haber cambiado la ciudad y cómo podría ser algo diferente a lo que se explica en este suplemento. Se nos dan estas directrices, pero ya digo, este es un libro, y para mí ese es su principal defecto, que es dependiente de otras publicaciones. No funciona tan bien como libro independiente. Pero esto no quiere decir que no estemos ante un suplemento a mi juicio notable. El grueso del libro lo van a conformar la descripción de los distintos distritos, así como localizaciones relevantes que encontraremos en los mismos, y también de otros lugares de interés en los aledaños de la ciudad de Middenheim. La estructura ya la conocemos del libro de Altdorf, que insisto de nuevo, fue el libro de Altdorf el que siguió la estela de esta primera publicación, y es la que sigue. Tenemos la imagen
del distrito en cuestión del que vamos a pasar a hablar. La imagen, por supuesto, extraída del mapa que encontramos en las portadas interiores del libro. Una descripción más o menos general del conjunto del distrito, en este caso la Altmarkt. Básicamente, bueno, pues nos va a decir que esto es un distrito mercantil, que aquí lo que vamos a encontrar principalmente es mucha actividad comercial, tiendas y puestos especializados en fruta fresca y artículos para el hogar, pero también que este es un lugar, un territorio controlado por el rey del submundo, Edam Gouda, el cual tiene su mano bien agarrada a este territorio y extorsiona a muchos de los vendedores de este lugar. Una vez nos ha dicho más o menos esta descripción a grosso modo del distrito, pasa a comentarnos las diferentes localizaciones relevantes que encontraremos en el mismo. Evidentemente nunca nos hablan de todos los lugares que hay en ese distrito. Esto nos permite a nosotros como directores de juego crear lugares y localizaciones e introducirlas en un distrito sin problema alguno. Perdonad. Lo primero que nos va a hacer, bueno, en cada una de estas localizaciones, pues de nuevo, una descripción del lugar. Cómo es el sitio, en qué está especializado, si es una tienda o exactamente qué se bebe o se vende en este lugar en concreto, para qué sirve, cuál es su significado e importancia en la ciudad, quién lo gestiona, quién es el dueño. Después de eso, bueno, pues en estos recuadritos adornados con un gancho, directamente nos proporcionan un gancho de aventura. Al contrario de lo que sucedía en el libro de Aldorf, en el que el 99% de localizaciones tenían su gancho de aventura, en el caso de Middenheim no todas tienen estos ganchos de aventura. No obstante, también es cierto que hay otras que, aunque no tienen el recuadrito con el gancho, sí que en la propia descripción de la localización hay gancho o semilla de aventura. No sería un gancho en tanto en cuanto no te han dado directamente la aventura medio estructurada sí, medio estructurada, pero sí que aparece esa semilla de la cual tú puedes desarrollar una aventura. Por ejemplo, en el caso de la casa de hielo que tenemos aquí, ¿qué nos va a decir? Bueno, pues nos dice, esto es una casa de hielo, aquí la gente viene a comprar hielo o bien viene a almacenar todo tipo de mercancías para que permanezcan en frío. Lo gestionan un par de elfos, un hombre y una mujer, que afirman venir de tierras lejanas a estudiar un poco la cultura y la sociedad imperial. Pero que tienen una cierta aura de misterio alrededor de ellos. Pero oye, son elfos. ¿Qué elfo no tiene una aura de misterio alrededor de él, no? A posteriori, ya nos da lo que es la semilla. Nos dice, vale, estos dos elfos son madre e hijo, y son elfos oscuros en realidad. Han venido al imperio huyendo de Nagaron, porque el hijo tiene o ha desarrollado el talento para realizar magias, para poder realizar hechizos. Esto es algo que la cultura de los elfos oscuros está perseguido. Ningún varón puede tener poderes mágicos porque son exclusivos de su líder, el rey brujo Malekith. Así que la madre ha decidido huir de Nagaron, han venido al imperio, pero amigo, aquí está el problema. Son elfos oscuros, tienen pasiones oscuras o se ven impelidos por pasiones oscuras y les está costando muchísimo mantener la tapadera y no dejarse llevar por lo que realmente anhelan hacer, causar asesinatos, violaciones, torturas, en fin, todo el tipo de perrerías que se les ocurre a estos elfos. Ese sería un ejemplo. A lo largo del libro vamos a encontrar montones de descripciones semejantes, con, ya digo, penejotas, con lugares, con sus ganchos, con semilla de aventura, y alguno de estos distritos incluso traerá también o incluirá también penejotas. Tenemos aquí uno, Alfric Medianariz. Alfric, bueno, pues nos van a proporcionar la imagen del penejota, nos van a proporcionar una biografía y nos van a proporcionar sus estadísticas de juego, las características, habilidades, posesiones, talentos, etc, etc, etc. Cabe remarcar que cuando se nos presentan estos personajes, nunca se nos van a dar penejotas, yo diría, no, la palabra no es relevantes, pero sí importantes. Es decir, sí, se nos van a mencionar, por ejemplo, a los diferentes reyes del submundo, pero no se nos proporciona ni su imagen, ni su biografía, ni sus estadísticas de juego.
Sí, se nos mencionará a lo mejor eh, la identidad de la familia gobernante de Middenheim, pero no se nos proporciona ni su imagen, ni sus estadísticas, ni su biografía, ni nada por el estilo. Sí, se nos hablará de a lo mejor el capitán de la guardia o el gran maestre de los templarios del Lobo Blanco, pero de nuevo, ni su biografía, ni su imagen, ni sus estadísticas de juego. Todos esos perfiles de las cabezas visibles de la ciudad no los vas a encontrar en el libro. En su lugar nos van a dar estos PNJs relevantes, pero de un perfil más bajo. Es decir, en vez de hablarnos en vez de proporcionarnos de a los reyes del submundo, nos proporcionan a Alfric media nariz, el cual es uno de sus agentes, de sus trabajadores, uno de los miembros de su banda. Bueno, pues ese es el ejemplo que quiero intentar transmitir. Eso es lo que nos vamos a topar a lo largo de este libro. Personajes, sí, relevantes, que van a estar un poco en el perfil de los jugadores, pero nunca en los perfiles más altos, que van a ser a lo mejor más accesibles, perdón, más inaccesibles. ¿Ok? Va a ser más raro que jueguen un papel trascendental en nuestras aventuras y campañas. Y por último, el libro se completa con algunos extras que, bueno, pueden ser más bienvenidos o menos bienvenidos dependiendo de cuál sea la visión que tengamos de ellos. Básicamente vamos a tener unas cuantas criaturas nuevas para el bestiario, propias de la región de Middenland, en concreto los alrededores de Middenheim, como puedan ser los lobos blancos o los hijos de Ulrich, ¿de acuerdo? Volveré a dar un salto aquí porque esto está mal maquetado a mi juicio. Las reglas del Middenball o Middenball, un deporte que vendría a ser una especie de fútbol ultraviolento que se practica solamente en Middenheim con diversos equipos originarios que representan a cada uno de los distritos de la ciudad y que se juega en el estadio Bernabéu, y no me estoy inventando esto, es así. Bueno, nos proporciona las reglas detalladas para jugar estos partidos si queremos introducirlos en nuestra aventura. Personalmente me viene sobrando bastante, como curiosidad está gracioso, pero no lo necesito, muchas gracias. Y para finalizar, vamos a tener también unas reglas de creación de personajes algo distintos para que estén más adecuadas a las gentes de origen de midlandés o norteño. Básicamente se trastoca un poquito o se modifica un poquito las posibilidades de obtener unas carreras u otras, ya que en Midland, por ejemplo, la gente de Middenheim o en el norte es más difícil que haya profesiones, por ejemplo, que tengan que ver con el río, y es más fácil que tengan que ver con el mar, por poner algunos ejemplos así sencillos. Nos dan unos cuantos personajes listos para jugar de origen norteño, que podrían básicamente ser utilizados en Middenheim, y una nueva profesión, una nueva carrera profesional, el Wolfkin, por si queremos también utilizarla en nuestras partidas. Y esto es todo lo que vamos a encontrar en el interior de este Middenheim, la ciudad del Lobo Blanco. En resumen, en definitiva, estamos aquí ante lo que yo considero que es una publicación bastante notable. Middenheim, la ciudad del lobo, se presenta como un libro que realmente considero muy, muy, muy recomendable, plagado de recursos útiles para los directores de juego que quieran crear sus propias aventuras, realizar sus propias campañas, que necesiten un entorno de campaña bien desarrollado. Para toda esa gente, este libro va a estar especialmente indicado. De hecho, además, tiene la particularidad de ser un entorno de campaña muy interesante porque es el primero que se sale de la provincia de Reikland, como hemos estado diciendo hasta el momento. Todo eso lo hace un libro muy interesante y una adquisición más que recomendable para los que están siguiendo la línea de Warhammer Fantasy. Quizá entre sus mayores defectos, como ya hemos mencionado con anterioridad, está esa dependencia que tiene este libro del capítulo 3 de la campaña del enemigo anterior, el poder tras el trono, y su companion.
Si quieres tener una imagen completa de esa ciudad, de todo lo que pasa en la ciudad, vas a necesitar esos 2 libros aparte de este. Funciona este perfectamente como un título individual, pero sí que es cierto que teniendo esas otras 2 publicaciones vas a tener mucha más información, ya que aquí se queda en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, la información con la corte, con la familia gobernante de Middenheim, pues se queda muy corta. La descripción que nos aparece es bastante testimonial. De hecho, este es alguno de los aspectos, uno de los defectos que yo creo que estos suplementos de entornos de campaña que está teniendo la línea de juego están sufriendo, y es que cuando se trata de hablar de localizaciones, de emplazamientos, de proporcionar ganchos y PNJs del montón, está perfectamente nutrido, son libros que están perfectamente nutridos de ese tipo de contenido, pero cojean a la hora de detenerse a hablar en profundidad de facciones, de personajes realmente relevantes, de cuáles son los principales actores de ese entorno de campaña. En esos puntos los libros, y Middenheim no es una excepción, ya sucedía también con Altdorf, pasan más por encima. No se detienen los autores tanto a desarrollar ese tipo de cuestiones, y en cambio se detienen muchísimo a desarrollar casi cada uno de los establecimientos que podemos encontrar en los diferentes distritos que conforman la ciudad. Ahí hay un pequeño desequilibrio que para mí es donde quizá estos libros pecan un poco, o de ser algo insuficientes, o de tener un defecto, de cojear un poco, ¿vale? Siguen siendo productos muy notables, pero no llegan a ser 100% redondos a mi humilde entender. Así que hasta aquí nuestra reseña de Middenheim, la ciudad del lobo, y volveremos, no os preocupéis, con más reseñas de Warhammer Fantasy a futuro. Muchas gracias por vuestro tiempo. Adiós.